Tema 41. Éticas materiales y éticas formales. 0.1 Conceptos clave previos: metafísica, ontología. La metafísica es una rama de la filosofía que se ocupa de estudiar los principios fundamentales de la realidad, buscando comprender la naturaleza última del ser y de todo lo que existe, más allá de lo que se puede observar directamente o medir. La metafísica es el estudio filosófico de la naturaleza última de la realidad, buscando comprender los principios generales que gobiernan lo que existe. Se ocupa de cuestiones como el ser, la causalidad, el tiempo, el espacio y la identidad, y plantea preguntas que trascienden la observación inmediata y el conocimiento empírico. Busca respuestas a preguntas como: ¿qué significa el existir? ¿Qué es el ser? ¿Cuál es la naturaleza de la realidad y sus componentes? ¿Qué es el tiempo, el espacio, y cómo se relacionan con la materia y la mente? La metafísica tiene sus raíces en la antigua filosofía griega, especialmente en los trabajos de Aristóteles, quien escribió su famosa obra Metafísica, en la que abordó muchas de las cuestiones mencionadas. Aristóteles definió la metafísica como el estudio de lo que es, y trató de entender las causas y principios fundamentales que gobiernan el universo. Ontología es la rama de la metafísica que estudia el ser en general, es decir, la naturaleza de lo que existe. Se pregunta por las categorías fundamentales del ser, como la materia, la mente, la existencia y las relaciones entre los entes. Una pregunta ontológica sería: ¿qué significa que algo exista? Cuestiona la naturaleza misma de lo que significa que algo sea real o que exista. ¿Existen las cosas de forma independiente de nuestra percepción de ellas? ¿La existencia de un objeto depende de su observación, o tiene una existencia objetiva que no depende de nuestra mente? Esta cuestión abre un debate profundo sobre la naturaleza de la realidad y las formas en que podemos concebir el ser. 1. Éticas materiales. Las éticas materiales se centran sobre todo en el contenido moral, a diferencia de las éticas formales. Una ética formalista diría: todos debemos hacer X, sin más. La ética material diría: todos debemos hacer X, porque X es bueno. Es decir, las éticas materiales fundamentan la obligación en el bien que se va a realizar. Las éticas materiales a su vez se dividen en éticas de bienes, buscan descubrir el bien o el fin que buscan los humanos. O ética de fines, investiga la esencia del hombre a través de la metafísica. Éticas de valores, centradas en los valores. 1.1 Éticas materiales naturalistas, eudemonismo aristotélico. Las éticas naturalistas son las más antiguas y consideran que los términos morales derivan de la naturaleza equivaliendo pues a propiedades o cualidades naturales, experimentables y observables. Así, bueno será lo que provoca felicidad, es útil o placentero. Todas las éticas naturalistas coinciden en que el fin último es la felicidad, pero difieren en establecer qué hace feliz al hombre. Se dividen según su enfoque. Subjetivista, los términos morales expresan preferencias subjetivas, ya sean individuales, egoísmo, o colectivas, altruismo. Objetivista, algo es bueno si beneficia a la especie, naturalismo biológico, Wilson, o a la sociedad, naturalismo sociológico, Spencer. Críticas a la ética naturalista. El fracaso de la derivación, es out problem. Un desafío importante para el naturalismo ético es el problema de Hume, que señala que no es posible derivar directamente un deber ser, lo que se debe hacer, a partir de un es, hechos empíricos. En otras palabras, no se puede inferir lo que es moralmente correcto solo a partir de lo que ocurre en la naturaleza, sin algún tipo de razonamiento adicional. Este es un salto lógico que según Hume no es justificable solo a partir de observaciones empíricas.
Ejemplo práctico de la objeción de Hume. Imagina que observas que, en una sociedad determinada, el 90% de las personas actúan de manera egoísta, buscando únicamente su propio beneficio, y que el 10% restante actúa de manera altruista, ayudando a los demás sin esperar nada a cambio. A partir de esta observación, podrías decir, la mayoría de las personas actúan de forma egoísta y buscan su propio beneficio. Es lo que ocurre en la realidad. Ahora, si quieres pasar de este hecho, lo que es, la mayoría actúa egoístamente, a una conclusión moral, como, deberíamos actuar de manera egoísta, lo que deberíamos hacer, aquí es donde se aplica la objeción de Hume. Relativismo cultural. Algunos críticos argumentan que al fundamentar la ética en la naturaleza humana o en hechos empíricos, se corre el riesgo de caer en un relativismo cultural, ya que las normas morales pueden variar significativamente según las culturas, lo que pone en duda la objetividad de los principios éticos naturales. 1.1.1 El eudemonismo aristotélico. Para Aristóteles el fin el último es la felicidad a través de la actividad del alma y el pensamiento, actividad propia del hombre. La actividad debe ser conforme a la virtud perfecta. La virtud perfecta en Aristóteles se refiere a una virtud moral que ha sido completamente desarrollada y consolidada en el individuo. Es la virtud que no solo se manifiesta en las acciones correctas y justas, sino que también se ha integrado en el carácter de la persona, de manera que ésta actúa virtuosamente de manera constante y con una disposición interior adecuada. La virtud es un hábito selectivo que requiere sabiduría en la elección, moderación y constancia. Para Aristóteles es importante no dejarse llevar por el deseo. Por ello la buena elección o virtud es siempre un término medio, mesotes, entre dos extremos viciosos. La virtud es la máxima perfección del hombre y garantiza una felicidad permanente. No obstante, considera que los bienes materiales y los placeres son necesarios en su justa medida. Se podría decir que la ética de Aristóteles es una ética de la perfección del hombre. Los estoicos llevaron esta idea al extremo y para ellos la virtud consistía en una contención de los deseos, siendo la virtud la única felicidad. En el otro extremo están corrientes que se orientan a la satisfacción de los deseos como los epicúreos, hedonismo individualista, y los utilitaristas, hedonismo social. 1.2 Epicureísmo. Epicuro consideraba que el placer es el principio y el fin de una vida feliz, pero no se refería a este placer como el placer sensible, inmediato y fugaz de comer o beber, sino al placer superior y estable, intelectual o estético. Y la ausencia de dolor. Los placeres se dividen en deseos naturales y necesarios, comer, beber, dormir moderadamente. Deseos naturales pero no necesarios, como ingerir alimentos refinados. Deseos ni naturales ni necesarios, lujo, gloria, etc. Los epicúreos destacaban los llamados placeres estáticos o catastemáticos, placeres de la mente, como pensar o deleitarse estéticamente con algo, y no los cinéticos o corporales, aquellos que proporcionan la ataraxia o tranquilidad de ánimo. No obstante, Epicuro no desdeña los placeres corporales, especialmente aquellos necesarios para vivir, pero defiende su práctica para satisfacer las necesidades básicas. Es decir, comer es necesario para vivir, pero comer en exceso puede suponer problemas para la salud a corto y largo plazo. Epicuro consideraba que la acción humana debe estar encaminada al mayor placer futuro y no presente. Sostiene que el sabio es el único que puede alcanzar la verdadera felicidad. 1.3 El utilitarismo. El utilitarismo. El bien como lo útil. BMJSM. El utilitarismo es un sistema ético desarrollado en Inglaterra entre los siglos XVIII y XIX, por autores como Jeremy Bentham, James Mee y John Stuart Mill. El utilitarismo
Es una ética altruista que considera que la utilidad es la propiedad de cualquier objeto de producir beneficio, ventaja, placer o felicidad. Bentham consideraba que el ser humano vivía oprimido bajo el placer y el dolor, por lo que, para escapar de tal círculo vicioso, elaboró el principio de utilidad para poder atraer el placer y eludir el dolor abocándonos a la felicidad. Esta felicidad podría medirse de manera cuantitativa. No obstante, JSM no compartía la idea de la cuantificación de la felicidad, defendiendo el carácter cualitativo de la misma, y afirmando que había unos placeres más deseables que otros. Para JSM los placeres intelectuales y afectivos eran superiores a los placeres sensibles. El utilitarismo afirma que es bueno aquello que promueve la felicidad y que el mayor bien es la mayor felicidad, para el máximo número de personas. Por lo tanto, se podría decir que todo lo que es valioso es útil. El utilitarismo es una ética consecuencialista. Por tanto, dependiendo de la felicidad generada, calculada por un método utilitarista, las acciones se considerarían mejores o peores. Las éticas teleológicas, Aristóteles, TDA, se basan en la idea de que las acciones morales deben ser juzgadas según su orientación hacia un fin o propósito. En griego, telos significa el fin o propósito. Hay dos ramas. Utilitarismo hedonista, útil igual a placer y felicidad, Bentham y JSM. Utilitarismo ideal, Sigwiki-Moore, que considera otras utilidades más complejas como la satisfacción de capacidades dinámicas del ser humano. Los críticos del utilitarismo cuestionarán esto ya que argumentarán que no es posible medir, ni, por lo tanto, comparar, los placeres. Además, la aplicación estricta del utilitarismo podría llevar a grandes injusticias solo por complacer a una mayoría. Por último, se diferencia entre utilitarismo de la regla. Se deben seguir reglas generales de acción que maximicen la felicidad para el mayor número de personas, similar a la ética deontológica de Kant. Utilitarismo de acción, SMART, cada acción debe evaluarse por su capacidad de producir la mayor felicidad en cada momento, incluso si contradice una regla moral general. 1.4 La ética de los valores. 3.3.1 Max Scheler, F. Yeml. Scheler, el formalismo en la ética y la ética material de los valores, considera que los valores no tienen ser sino un valer. Son objetivos y dependientes. Pueden clasificarse y organizarse jerárquicamente. En el punto más bajo estarían los valores que definen lo agradable y desagradable, confort, placer, riqueza. En el siguiente escalón estarían los valores vitales, salud, longevidad, etc. En el siguiente escalón estarían los valores espirituales, belleza, justicia, verdad, bondad. En la cúspide estarían los valores religiosos, santidad. Para Scheler una acción moral es la realización de un valor positivo. Su filosofía tiene un componente fenomenológico destacando la intencionalidad emocional. Características principales de los valores según Scheler. 1. La objetividad. Los valores existen independientemente de si alguien los percibe o no. No son meramente subjetivos ni construidos socialmente. Ejemplo, la belleza existe como valor aunque nadie la perciba en un momento dado. 2. Intuibilidad emocional. No se captan a través del razonamiento lógico, sino por una intuición emocional directa. Ejemplo, cuando vemos un acto de sacrificio, sentimos inmediatamente que tiene un valor superior sin necesidad de reflexionar sobre ello. 3. Jerarquía objetiva. Los valores no están al mismo nivel, sino que se organizan en una estructura jerárquica. 4. Polaridad. Todo valor tiene un opuesto negativo. O belleza vs fealdad. O justicia vs injusticia. O amor vs odio.
Esto permite que la conciencia no solo capte valores positivos, sino también negativos. 5. Indestructibilidad. Los valores no cambian ni desaparecen. Lo que cambia es la manera en que las personas y las sociedades los reconocen o priorizan. Ejemplo, la justicia como valor existía antes de que las sociedades actuales la reconocieran con sus leyes. 6. Independencia de los bienes materiales. Un valor no se reduce a los objetos que lo encarnan. Ejemplo, la belleza no se agota en una obra de arte, sino que trasciende cualquier objeto físico. Critica la ética formal de Kant proponiendo una material a priorística. Lo material a priori en fenomenología se refiere a los aspectos esenciales y fundamentales de la experiencia, que no dependen de las particularidades del mundo externo, sino que son condiciones estructurales que permiten cualquier experiencia del mundo. Por ejemplo, el tiempo no se entiende como algo empírico o algo que simplemente se encuentra en el mundo exterior, sino como una estructura fundamental que organiza nuestra experiencia. El tiempo como tal no es una cosa que percibimos directamente en el mundo, sino una forma estructural que da coherencia a cualquier experiencia consciente. En este mundo material a priori también estaría la intencionalidad y la causalidad. 2. Éticas formales, Kant, Apel, Roble, Habermas. También se las llama éticas procedimentales porque pretenden determinar el procedimiento para la fundamentación de normas y qué condiciones se requieren para que una norma moral pueda ser considerada como tal. 2.1 La ética formal kantiana. El siglo XVIII es crucial porque marca el gran quiebre con la moral religiosa tradicional debido a la Reforma Protestante, siglo XVI, que fragmentó la autoridad religiosa y cuestionó el papel de la Iglesia en la moral. El avance del cientificismo y la crítica a la autoridad religiosa promovida por pensadores ilustrados. En este contexto, surgen las primeras éticas formales como la de Kant. Kant, crítica de la razón práctica, metafísica de las costumbres, vacía de contenido material la idea de bien considerando que lo único bueno es una voluntad buena. Kant se centra en la obligación moral que acompaña a lo bueno. Si nuestro conocimiento de lo bueno es a priori, es decir, ya lo conocemos, por lo que no es preciso decirnos qué debemos hacer, ya lo sabemos. La moralidad provendría del interior del propio ser humano, dependiendo de nuestra voluntad obrar bien o mal. Esta obligación moral se basa en el respeto a la ley porque es la ley, no por su contenido. En una aceptación en mi opinión algo acrítica y pietista. Cualquier motivo que no lleve a obrar por puro respeto a la ley lo interpreta como materialista y empírico. El deber es la necesidad de actuar por respeto a la ley. La ética de Kant es formal no material. Para Kant la pregunta clave es, ¿qué debo hacer, y no, qué es bueno? Si partimos de la base que los deberes morales se plasman en normas que construyen la ley, la pregunta obligada sería, ¿qué condiciones debe cumplir una norma moral para que se pueda considerar como tal? Kant se plantea crear una ética universal de criterio unificado, una ética formal, racional, basada en el concepto de imperativo categórico. Condiciones de las normas morales. Deben poseer una validez universal. Es decir, es válida para todo ser racional. De lo contrario será una máxima subjetiva y particular. Autonomía. La norma moral debe ser autoimpuesta, es decir, debe surgir de la voluntad racional del individuo. Racionalidad. La moralidad, según Kant, se basa en la razón. El ser humano, por su capacidad racional, debe ser capaz de reconocer y seguir principios morales. Para Kant, las normas morales son una expresión de la razón práctica, lo que significa que un ser racional es capaz de discernir lo que es moralmente correcto a través de su facultad racional. Fin en sí mismo. En su formulación del imperativo categórico, Kant también plantea que los seres humanos deben ser tratados como fines en sí mismos, no como medios para otros fines.
Esto implica que no debemos utilizar a las personas para nuestros propios intereses, sino reconocer su valor intrínseco como seres racionales. En otras palabras, debemos respetar la dignidad de cada persona y no reducirla a un simple objeto de utilidad. El único criterio válido para reconocer normas morales, el imperativo categórico. Kant versus las éticas del bien, teleológicas. Kant rechaza las éticas del bien, teleológicas, porque se basan en preferencias subjetivas y no universales. Las considera egoístas. Considera que la felicidad en sí misma no puede crear normas universales. La ética formal se centra en la estructura o el principio universal que debe guiar las acciones, independientemente del contenido o los fines específicos que se buscan. En lugar de enfocarse en el contenido de las acciones, la ética formal se concentra en el cómo se debe actuar y en los principios universales que guían todas las decisiones morales. La libertad en la ética kantiana. Un concepto clave en la ética kantiana es la libertad. Es decir, de acuerdo con el imperativo categórico, es el propio sujeto moral quien se da a sí mismo las normas. Es autónomo, ley de sí mismo. Pero esta autonomía no es la del deseo sino la de la voluntad racional que quiere lo que debe querer. Por lo tanto, la moral kantiana es deontológica y procedimental, solo atiende al procedimiento para establecer el deber. También es una moral de la intención ya que lo más importante es la buena voluntad. 2.2 La ética del discurso. Es una renovación de la ética kantiana de la mano de autores como Apel y Habermas. La ética del discurso, propuesta principalmente por Carl Otto Apel y Jürgen Habermas, es una corriente ética que se centra en la idea de que las normas morales deben ser el resultado de un proceso de argumentación y consenso entre los individuos. Ambos filósofos se basan en el principio de que las normas éticas deben ser aceptadas por todos los involucrados, en un discurso racional, libre de coerción. Es diálogo, no negociación. La meta del diálogo es la satisfacción de intereses universales. La ética del discurso propone una situación ideal de habla en la que todos los interlocutores serían válidos y, sus intereses tenidos en cuenta, que el diálogo se realice en condiciones de igualdad entre interlocutores. En este punto el imperativo categórico se reformula así: obras según una máxima cuyas consecuencias puedan ser aceptadas sin coacción por los afectados. Para comprobar si la norma es correcta se recurre. Principio de universalización. Principio de la ética del discurso: solo son válidas las normas que son aceptadas por todos los afectados. 2.3 La teoría de la justicia como imparcialidad de Rawls. Rawls desarrolla su teoría principalmente en su obra Teoría de la Justicia, 1971, con el objetivo de ofrecer una concepción de la justicia que sea aceptable para una sociedad pluralista, es decir, una sociedad con diversas visiones del bien y de la moral. La idea central de la teoría de Rawls es que una sociedad justa es aquella en la que las instituciones y las reglas sociales están organizadas de manera que beneficien a todos sus miembros, especialmente a los más desfavorecidos. Una sociedad justa es la que se somete a unos principios de justicia que sus miembros que elegirían en condiciones de justicia. Su enfoque se basa en la imparcialidad y la idea de que las decisiones sobre la estructura de la sociedad deben tomarse sin tener en cuenta las posiciones particulares, de manera que nadie se vea favorecido o desfavorecido por su situación específica, como el origen social, la riqueza, el poder, etc. Conceptos clave. La posición original. Una situación imaginaria en la que los miembros de una sociedad ignoran qué características naturales y sociales van a poseer y o ocupar ya que están cubiertos por un velo de ignorancia. El velo de la ignorancia. La idea fundamental de Rawls es que las decisiones sobre la justicia deben tomarse desde una posición imparcial. Para lograr esto, Rawls introduce el concepto de un velo de la ignorancia.
Este es un experimento mental en el que las personas que van a diseñar las reglas de la sociedad no saben nada sobre su propia posición en esa sociedad, ni su clase social, género, raza, habilidades, ni ninguna otra característica particular. El objetivo del velo de la ignorancia es garantizar que los principios que se elijan para estructurar la sociedad sean justos para todos, porque nadie tendrá el sesgo de defender una posición que lo beneficie en función de su situación particular. Estos sujetos deben decidir qué principios quieren que los gobiernen. Cada sujeto piensa que en el futuro le puede tocar ser el más pobre / discriminado / enfermo / etc., por lo que intentará maximizar los mínimos, es decir, intentará proponer unos principios que beneficien al máximo al peor situado, lo que se llama el principio maximin. Críticas a la teoría de Rawls. Aunque la teoría de Rawls ha sido muy influyente, también ha sido objeto de críticas. Algunas de las críticas más importantes son: crítica del comunitarismo. Filósofos como Michael Sandel argumentan que Rawls ignora la importancia de la identidad cultural y las tradiciones comunitarias. Según ellos, los individuos no son entidades aisladas y neutrales, sino que están profundamente influenciados por sus comunidades y contextos sociales. Para Kierkegaard, la angustia surge cuando el individuo se da cuenta de que es radicalmente libre y que, por lo tanto, tiene la responsabilidad de elegir. Esta libertad es vertiginosa, porque no hay certezas absolutas y cada decisión define quién es el individuo. La angustia es el vértigo de la libertad. Kierkegaard, El concepto de la angustia, 1844. Obras, Temor y temblor, 1843, El dilema entre la ética universal y la fe. Isaac y Jacob. Ejemplo clave. Kierkegaard describe la angustia del deber, donde el individuo no solo obedece principios abstractos, sino que siente el peso existencial de su elección moral. Sartre. Su ética se levanta sobre tesis antropológicas y ontológicas. Negación de Dios. No hay Dios que pueda ser principio, creador y legislador del mundo. No existe un orden o jerarquía de esencias o valores objetivos que nos permite decidir cómo obrar. El hombre mismo carece de esencia o naturaleza alguna que pudiera definir o trazar al menos lo que es bueno y realizable en consonancia a esa esencia. Adiós Platón, Aristóteles, Aquino, etc. La esencia del hombre consiste es la libertad absoluta, no existen valores objetivos entre los que se deba elegir. Dicho de otro modo, cada ser humano en su singular situación personal e intransferible tiene que crear lo que debe hacer. 2.5 El formalismo analítico. La ética analítica se centra en el análisis lógico-lingüístico de los juicios morales, dejando de lado el contenido moral. Russell, Wittgenstein y el neopositivismo. Autores como Russell, Wittgenstein y los neopositivistas. Los términos éticos no tienen significado observable y son pseudoconceptos, ya que no pueden ser confirmados ni a través de la experiencia empírica ni mediante la lógica formal. Por lo tanto, consideran que tales enunciados son expresiones de sentimientos o actitudes subjetivas, más que proposiciones que puedan ser verdaderas o falsas. Ejemplo. Imagina que una persona dice, es malo mentir. Desde la perspectiva del neopositivismo, o positivismo lógico, este enunciado no tiene un valor de verdad objetivo. No se puede verificar empíricamente si mentir es objetivamente malo o bueno, ya que la afirmación no describe un hecho observable en el mundo. Por lo tanto, el enunciado es malo mentir, no se consideraría ni verdadero ni falso en el sentido tradicional de proposiciones verificables. En lugar de eso, sería una expresión de nuestro sentimiento subjetivo. No se puede probar empíricamente ni discutir de manera lógica si mentir es moralmente malo, porque para los neopositivistas, la ética se basa en sentimientos personales, no en hechos observables. El emotivismo. Lo representan autores como A.J. Ayer y Ch.L. Stevenson. Los enunciados morales no son proposiciones que puedan ser verdaderas o falsas, sino expresiones de emociones o actitudes. Para Kierkegaard, la angustia surge cuando el individuo se da cuenta de que es radicalmente libre y que, por lo tanto, tiene la responsabilidad de elegir. Esta libertad es vertiginosa, porque no hay certezas absolutas y cada decisión define quién es el individuo. La angustia es el vértigo de la libertad. Kierkegaard, El concepto de la angustia,
1844. Obras, Temor y temblor, 1843, El dilema entre la ética universal y la fe. Isaac y Jacob. Ejemplo clave. Kierkegaard describe la angustia del deber, donde el individuo no solo obedece principios abstractos, sino que siente el peso existencial de su elección moral. Sartre. Su ética se levanta sobre tesis antropológicas y ontológicas. Negación de Dios, no hay Dios que pueda ser principio, creador y legislador del mundo. No existe un orden o jerarquía de esencias o valores objetivos que nos permite decidir cómo obrar. El hombre mismo carece de esencia o naturaleza alguna que pudiera definir o trazar al menos los que es bueno y realizable en consonancia a esa esencia, a Dios Platón, Aristóteles, Aquino, etc. La esencia del hombre consiste es la libertad absoluta, no existen valores objetivos entre los que se deba elegir. Dicho de otro modo, cada ser humano en su singular situación personal e intransferible tiene que crear lo que debe hacer. 2.5 El formalismo analítico. La ética analítica se centra en el análisis lógico-lingüístico de los juicios morales, dejando de lado el contenido moral. Russell, Wittgenstein y el neopositivismo. Autores como Russell, Wittgenstein y los neopositivistas. Los términos éticos no tienen significado observable y son pseudoconceptos, ya que no pueden ser confirmados ni a través de la experiencia empírica ni mediante la lógica formal. Por lo tanto, consideran que tales enunciados son expresiones de sentimientos o actitudes subjetivas, más que proposiciones que puedan ser verdaderas o falsas. Ejemplo. Imagina que una persona dice, es malo mentir. Desde la perspectiva del neopositivismo, o positivismo lógico, este enunciado no tiene un valor de verdad objetivo. No se puede verificar empíricamente si mentir es objetivamente malo o bueno, ya que la afirmación no describe un hecho observable en el mundo. Por lo tanto, el enunciado es malo mentir, no se consideraría ni verdadero ni falso en el sentido tradicional de proposiciones verificables. En lugar de eso, sería una expresión de nuestro sentimiento subjetivo. No se puede probar empíricamente ni discutir de manera lógica si mentir es moralmente malo, porque para los neopositivistas, la ética se basa en sentimientos personales, no en hechos observables. El emotivismo. Lo representan autores como A.J. Ayer y Ch.L. Stevenson. Los enunciados morales no son proposiciones que puedan ser verdaderas o falsas, sino expresiones de emociones o actitudes. Según esta teoría, cuando decimos algo como mentir es malo o es bueno ayudar a los demás, lo que realmente estamos haciendo no es afirmar un hecho sobre el mundo, sino expresar nuestros sentimientos personales o actitudes hacia ese acto o comportamiento. En su obra Lenguaje, Verdad y Lógica, A.J. Ayer defendió el emotivismo bajo el marco del positivismo lógico. Stevenson subrayó que los enunciados morales no solo expresan nuestras emociones, sino que también tienen la capacidad de influir en las emociones y actitudes de los demás. Indica que dos personas pueden tener creencias y actitudes discrepantes ante una misma situación. El prescriptivismo de R.M. Are. El prescriptivismo, al igual que el emotivismo, aborda los enunciados morales, pero se distingue por su énfasis en la prescripción o recomendación de acciones, en lugar de simplemente expresar emociones. Are no acepta la argumentación de Stevenson acerca de los cambios de actitudes que un enunciado moral puede causar en otras personas. En cambio, en obras como The Language of Morals, 1952, propone una ética racionalista basada en tres afirmaciones. Los juicios morales son juicios prescriptivos. Un juicio moral tiene que ser tal que, si alguien asiente a él, tiene que asentir también a una oración imperativa derivada de él. Los juicios morales se distinguen de otros juicios prescriptivos en que son universalizables. Kant. Es posible establecer relaciones lógicas entre juicios prescriptivos. De este modo, se asegura la racionalidad del pensamiento y argumentación morales. Supongamos que decimos, es malo mentir. Desde el prescriptivismo, este enunciado no es solo una expresión de desaprobación de la mentira, ni simplemente un sentimiento personal.
Es una prescripción que implica que nadie debería mentir en circunstancias similares. Además, esta prescripción tiene una dimensión universalizable. Si está mal mentir en una situación, entonces debe serlo para todas las personas en situaciones similares. Es decir, el juicio moral debe aplicarse de manera consistente a todas las personas en todas las situaciones relevantes. 3. La polémica ética actual entre comunitarios y comunitaristas. La polémica entre comunitarios y comunitaristas en ética se centra en si la moralidad debe ser vista desde la perspectiva del individuo autónomo que sigue principios universales, como en el liberalismo, o si debe entenderse en términos de las comunidades, tradiciones y valores compartidos que dan forma a los individuos. Los comunitaristas defienden que los valores morales son profundamente contextuales y están relacionados con las comunidades específicas, mientras que los liberales o individualistas priorizan la autonomía y los derechos universales como principios centrales en la ética.